¿Qué hago cuando diseño? Empiezo por tratar de entender cuál es la demanda que me está haciendo el cliente, qué me está pidiendo, Ajá. qué es exactamente lo que está requiriendo. Más allá de querer hacer un edificio, hay que entender bien cuál es la necesidad o la actividad que se quiere solventar con el edificio. Sí, sí. Primero es entender esa parte y después empezar a investigar todo lo relacionado con el tema y con ese tipo de cosas. Y luego, ¿cómo lo hago? Ajá. Pues primero voy juntando información sobre el tipo de edificio, si hay o no hay un género como tal. Hay veces que no hay ninguna comparación, entonces hay que construir el programa y la identidad del edificio en el sentido de cuáles son los componentes que tiene, cómo es que se van articulando, y después de eso pues obviamente viene el análisis del terreno, el análisis urbano, la factibilidad económica. Eso es prácticamente como arrancamos un proyecto. Ok. Ya. ¿Qué hace cuando diseña? Primero debe de existir una demanda de algún cliente. A partir de esto, tengo una reunión con él, con el cliente, para saber qué es lo que requiere, para qué lo requiere, cómo lo entiende él. Esto es el proceso que nosotros llamamos la primera entrevista, es saber qué quiere todo esto, darle un presupuesto aproximado de lo que le voy a cobrar para hacer el proyecto. Después ya comienzo a hacer lo que llamamos nosotros trabajos preliminares, en el sentido de ir al terreno, hacer un estudio del contexto, ver el terreno inmediato, hacer un estudio del mismo terreno, hacia adentro, hacia afuera, de lo que lo rodea, entrevistar al cliente o todos los usuarios que van a estar dentro de ese objeto arquitectónico, lo cual junto con esto va a generar una propuesta de programa de necesidades. Después, si el proyecto, yo nunca he realizado este tipo de proyecto y es nuevo para mí, me hago de la información necesaria, ya sea vía bibliográfica o vía visita de espacios análogos o homólogos, hago un análisis, estudio y hago una conclusión, a partir de lo cual yo genero una propuesta de programa arquitectónico, el cual lo reviso con el cliente, y después de que lo revise con el cliente, hago las primeras propuestas, ¿sí? Donde elaboro primero un concepto arquitectónico, ¿sí? Y a partir de esto, de esta conceptualización general del proyecto, comienzo a desarrollar esta propuesta con redes de modulación, ¿sí? sobre el terreno, ¿sí? Ejes de composición, entender el espacio, ¿sí? Antes ver los aspectos funcionales y los aspectos formales, contemporaneizarlos a este momento histórico, lo cual yo le llamo desarrollo proyectual. ¿Sí? Comienzo con plantas, con alzados y algunos apuntes perceptivos, el cual lo reviso y ya después voy a ver al cliente para revisarlo conjuntamente con él, y hacemos de 2 a 3 entrevistas con el cliente antes de entregarle el anteproyecto, y si es necesario el proyecto ejecutivo ya lo evaluamos el cliente y su servidor. ¿Qué hace cuando diseña? ¿Qué hago cuando diseño? Bueno, si ya voy a diseñar es porque ya hubo todo un proceso de recabar de información, de análisis, de organizar algunas ideas, la propia información y pues básicamente ya empezar a pensar en la parte conceptual del proyecto y en algunos primeras aproximaciones de organización de áreas. Eso es lo que hago básicamente. Hay varias formas, depende, a veces el proyecto es más complejo que otros, y una de ellas es sentarme con mis colaboradores, empezar a manejar ideas, escucharlos, juntos a veces empezamos a darle forma al diagrama general, y después ya en lo individual me siento después de que haya comentado con ellos algunas ideas, le doy orden, hago propuestas, lo presento, lo volvemos a revisar, escucho ideas o mejoras al proyecto y lo vamos mejorando juntos cuando es un proyecto complejo. Cuando es un proyecto sencillo, generalmente lo hago yo solo, pero de todas maneras siempre sí escucho ideas de mis colaboradores. ¿Qué hace cuando diseña? Cuando diseño, dependiendo el tema de que se trate,
generalmente parto de una conceptualización acerca de lo que se va a diseñar, y a partir de ello empiezo a formular una serie de ideas, una serie de intenciones que me puedan permitir o dar elementos para ir conformando intenciones o propuestas de solución a determinada problemática. ¿Y cómo hace esta conceptualización? Como arquitecto me ayudo con bocetos, me ayudo con pequeños textos, con dibujos, con croquis, con elementos que me van permitiendo ir identificando el problema, irlo analizando, irlo, como la palabra lo dice, conceptualizando, y a partir de ahí ir generando ideas, ir generando gráficos, representaciones que me vayan acercando, si no a una solución de dicha problemática, sí a una primera imagen, y a partir de ello ir desarrollando soluciones hasta llegar a un anteproyecto y finalmente a una propuesta formal de solución final. ¿Qué hace cuando diseña? ¿Qué hago cuando diseño? Pues como siempre tengo un lápiz y un papel, siempre estoy haciendo cosas, ¿verdad? Digamos, hasta un croquis, algo, preparando, digamos, las cosas de aquí de la escuela, gráficas sobre todo. ¿Y cómo hace esos croquis? Pues de repente los dejo inconclusos y luego les doy acabado, porque me gusta hacer eso, ¿verdad? Digamos, y tengo pues una gran variedad de temas, hasta dibujos infantiles de niños, cómo dibujan los niños a la edad de 6, 7 años, y yo ya les pongo, digamos, a mi edad, una personalidad, vamos a decir, cómo haría yo que ese dibujo sea atractivo. ¿Qué haces cuando diseñas? ¿Qué hago cuando diseño? Bueno, dependiendo del proyecto, generalmente cuando tengo un proyecto va incluido también las inquietudes que tenga en ese momento. Por ejemplo, si hay algo que esté leyendo sobre historia, sobre arte, sobre ciencias, hay veces que veo que lo puedo enriquecer con el proyecto que tenga, entonces trato de complementar esas dos partes. Y bueno, en general cuando comienzo a diseñar, a veces que es un proceso iterativo, sobre todo cuando se tiene más libertad en el diseño, y cuando son cosas más específicas, que incluyen mucho más normativa, tienes mayores requisitos que cumplir y por lo tanto también tienes menos libertades, que también eso te ayuda a tener una guía ya más segura de qué va a ser en el proyecto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Bueno, primero dibujando a mano, eso es básico, haciendo diagramas, sobre todo, bueno, yo sí hago diagramas de funcionamiento, mucha gente no los hace. He visto que muchos estudiantes, sobre todo, ya con la computadora comienzan directamente desde ahí. Yo todavía tengo la idea de que empezando a hacer diagramas, cosas a mano, modelos de estudio con cosas baratas, papel, batería, con cartón, creo que eso te ayuda mucho más a tener una idea global de cómo empezarlo a hacer, que yendo directamente a la computadora. Generalmente me doy unas 2 semanas de no usar la computadora, únicamente para checar algunas cosas que necesito que sean muy exactas, y a partir de esas 2 semanas que tengo todo el trabajo a mano, dibujos, diagramas, ya comienzo a hacer algo
en un método digital. ¿Qué haces cuando diseñas? Bueno, cuando diseño primeramente es pensar la idea y pues hacer varios bocetos y sobre eso ya croquis y pues plasmar todas las ideas en papel para ya después poder ir desarrollando tu idea y pues como salga. ¿Y cómo haces estos dibujos o bocetos? Bueno, pues para mí lo mejor es utilizar cualquier papel y manera gráfica, o sea, dibujo, y ya sobre esto, ya teniendo los diseños, ya utilizamos las herramientas tecnológicas para poder plasmar mejor la idea y ya sobre eso trabajar bien el diseño. ¿Qué haces cuando diseñas? Pues en cuanto al diseño y la idea, yo como soy diseñador de iluminación, tengo que platicar con el director y cómo ve la obra él, qué son los ambientes que él quiere buscar. Y yo como diseñador tengo que buscar cuáles son los colores, los ambientes que él quiere ver y que yo también quiero aportarle. No sé, por ejemplo, si él quiere un desierto o la escena es de noche, suelo buscar colores que sean naturales, como el color de la luna o un color amarillo para el desierto. ¿Y cómo haces esta recreación de ambientes? Normalmente con los colores suelo buscar como las temperaturas. Por ejemplo, si es teatro realista, pues lo que buscamos es que sea tan verdad como lo es en la vida. Y juegas más con la intensidad de la luz y con los colores que tienen las micas. ¿Qué haces cuando diseñas? Pues primero, primero tengo como en concreto, o bueno, más claro las ideas de lo que tengo que hacer y cómo. Y pues ya, o sea, más que nada como dibujar, ¿no? Las primeras ideas, depende también lo que... Bueno, o sea, dependiendo ya el tema, pues ya es lo que hago, o sea, dibujar, eso, como bocetos. ¿Y cómo haces esos dibujos? O sea, básico. Bueno, pues la verdad son croquis como rápidos, o sea, como básico. O sea, lo primero que es lápiz y una hoja y así, o sea, rayar demasiado. Es lo que es así, pero, o sea, que casi nadie entiende, pero que tú sí entiendes lo que estás haciendo. Un concepto. Ya que tengo el concepto, trato de imaginar formas o, bueno, sí, cómo construir ese concepto, cómo pasar ese concepto a la forma arquitectónica. ¿Y cómo creas ese concepto? Pues primero tengo que conocer lo que es, para qué va a servir el proyecto, y ya dependiendo de lo que sea el proyecto, voy pensando en quiénes lo pueden utilizar, cómo puede ser utilizado, y ya pienso en un concepto y ya después ese concepto lo convierto.